Bien, buenas tardes. Bueno, ustedes tienen un taller para analizar los negocios del sector. Vale, gracias. Y la idea de alguna manera es que lo que charlemos ahora les sirva como elemento de trabajo en el marco del taller. Vamos a analizar un poco qué esperamos de las variables de la economía argentina, de las variables de la economía argentina que tienen que ver con ustedes, con el sector, digamos, y mirar también el mercado de las carnes, particularmente en términos de lo que está ocurriendo. El micrófono por ahí. ¿Escucha mal? Cambia el micrófono, ¿no? ¿No se escuchan? Hace medio un... Como una vibración. Bueno, eso fue lo de acá. Bueno, anoche yo estuve en una conferencia con productores en general de ESA, en la provincia de Córdoba. Productores de maní y productores sojeros. Este gráfico muestra el desempeño de la economía argentina en términos de nivel de actividad económica. Digamos que para un productor agrícola, para un productor de maní o para un productor sojero, que la economía argentina esté en recesión o esté creciendo es un hecho casi intrascendente desde el punto de vista de los negocios. ¿Por qué? Porque un productor agrícola es básicamente parte de una cadena de valor de exportaciones. De tal manera que si el mercado interno está debilitado, ese no es un problema. Pero para un productor lácteo, para un productor ganadero, para un productor porcino, que la economía argentina esté en recesión es obviamente un problema, porque está expresando una parte sustancial del comportamiento del mercado. Lo que ustedes tienen en esta imagen es el desempeño de la economía argentina tomado mes a mes, donde se ve el inicio del proceso recesivo en algún momento entre marzo y abril del año pasado. Un pequeño comentario técnico sobre este gráfico. La información es del INDEC, es una información oficial. En realidad lo que mide este gráfico es el desempeño de la economía argentina mes a mes, pero no considerando marzo contra febrero, sino considerando cada mes con respecto al mismo mes del año anterior, porque eso es lo que corresponde, digamos, desde el punto de vista técnico. Porque supongamos que yo me ubico acá en Buenos Aires y me junto con los que tienen librerías y les preguntara cómo les fue en marzo, y me van a decir, me fue mejor que en febrero. Pero eso no es porque la economía se está reactivando, sino porque empezaron las clases. O sea que lo que en realidad corresponde para esos libreros es comparar marzo con marzo del año pasado, y ahí quedaría claro que está para atrás lo mismo, digamos, en la comparación interanual. Por lo tanto, lo que corresponde técnicamente es mirar el proceso interanualmente, aunque lo miremos mes a mes. Y acá vemos el proceso recesivo de la economía argentina, que arrancó, como decimos, en marzo y abril del año pasado. Nuestra lectura con respecto a este tema y a este gráfico es que el gráfico va a seguir mostrando barras negativas por lo menos hasta junio de este año. Ustedes dirán, venís optimista. En realidad, la lectura de por qué en junio el gráfico va a mostrar valores cercanos a cero tiene que ver con tres elementos. Dos son de carácter económico y el tercero es estrictamente estadístico, en realidad. Los económicos son que va a haber alguna recuperación de consumo parcial, porque van a ir cerrando las negociaciones paritarias en los próximos 3 meses, y eso va a dar algún marco de recuperación de consumo. Lo segundo tiene que ver con la aparición de la cosecha gruesa, obviamente, en la Argentina y en la región pampeana, que empieza a dinamizar actividad económica y multiplicar actividades. Solo en Córdoba la cosecha va a mover 500.000 viajes más de camiones. O sea que eso obviamente expresa un movimiento económico que se traduce en la actividad. El tercer factor es meramente estadístico. ¿Por qué? Porque decimos que se compara la actividad de un mes con el mismo mes del año anterior. Fíjense, junio del año pasado. La actividad cayó 6,5%. O sea que si en junio de este año la actividad estuviera igual que en junio del año pasado, el gráfico que mostraría 0. O sea que en realidad, estadísticamente, está claro que más o menos en junio el gráfico va a empezar a mostrar valores neutros, y el gobierno va a decir lo que ya está diciendo, de que es el fin del proceso recesivo. Y estadísticamente va a ser correcto el análisis. Ahora, una cosa es decir que la economía argentina alcanza el piso de la recesión, que eso va a ocurrir,
en algún momento de estos 2 o 3 meses próximos, y otra cosa es decir que empieza un proceso de recuperación de la actividad económica que sea más o menos visible para el conjunto de la sociedad, lo cual creemos efectivamente no va a ocurrir. Y yo quiero rescatar acá esto porque obviamente para el sector de las carnes este es un tema importante. La lectura de qué suponemos que va a pasar con el nivel de consumo interno, y nosotros queremos transmitirles la idea de que no hay que ser muy optimistas con respecto a la recuperación del consumo interno en la Argentina durante los próximos meses y tampoco mirando al próximo año. Porque en realidad el proceso de deterioro que ha habido es muy notable en términos de pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, que efectivamente no se va a poder recuperar en términos de consumo rápidamente. La profundidad de la recesión que hemos visto a lo largo del último año y que se traslada de estos meses, la verdad que tiene pocos antecedentes en años cercanos, porque se ha dado una combinación que decimos es casi una combinación letal. Son 4 factores los que han jugado en esa combinación. Tuvimos un escenario recesivo. Ustedes dirán, bueno, escenario recesivo tenemos cada tanto, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que esta recesión viene acompañada de una política de ajuste, o sea, de una política del gobierno que profundiza más todavía la recesión en términos del ajuste planteado. Para encontrar un escenario recesivo con una política de ajuste hay que irse al 2001 con el gobierno de Fernando de la Rúa, porque si ustedes se van al 2002 con Duhalde, por ejemplo, había reactivación de parte del Estado, y en el año 2009 también. Esa es la combinación que nos conduce al 2001. Pero si ustedes recuerdan el 2001, en el 2001 no había inflación, había deflación, los precios caían. O sea que acá entra el tercer factor que complica la situación: un escenario recesivo en el marco de una política de ajuste, pero con alta inflación. Es un combo complicado al cual le tenemos que agregar, por supuesto, los 3 primeros. Para encontrarlos nos tenemos que ir al gobierno de Alfonsín. Pero hay un cuarto elemento que ustedes lo conocen muy bien, que es que estamos en el medio de un escenario de tasas de interés estratosféricas. Y eso le genera un cuarto combo a este proceso que traslada todavía más atrás el escenario del proceso recesivo y que complica más la situación. Y la complica, por supuesto, porque cuando las tasas de interés son muy altas, empieza a haber un proceso donde se empieza a dilatar el tema de los pagos. Supongamos que tenemos con vos un acuerdo comercial y yo te venía pagando con un cheque a 30 días. Y ahora caigo y te pago con un cheque a 120 días. Mira, ¿y por qué? ¿Porque tenés problemas? No, porque yo también quiero jugar financieramente la bicicleta, ¿puede ser? Y si puedo pedalear a otro, lo pedaleo. Cada vez que las tasas de interés son muy altas en la Argentina, este juego comienza inevitablemente. El que puede, vía la ley del gallinero, empezar a pedalear al resto de sus proveedores y consumidores, lo hace. El tema es, si yo te pagué a vos con un cheque a 120 días, en lugar de 30, el tema es si vos podés hacer lo mismo con otros. Y una pyme probablemente no lo puede hacer. Entonces empieza un proceso más complicado, porque el que tiene ese cheque a 120 días, que le rompe su cadena de pago, ¿qué hace? Va y canjea el cheque. ¿A qué tasa? No sé, cada uno de ustedes tendrá una tasa distinta en la localidad donde está operando. ¿Cuánto cuesta la tasa del descuento del cheque? Entonces alguno dirá, no lo voy a canjear el cheque, me lo guardo. Pero el tema es que su cadena de pago está complicada. De tal manera que a lo mejor a los 20 días o al mes quede descubierta la cuenta corriente del banco. De nuevo una tasa que obviamente rompe el proceso. Esto está pasando en todos lados de la Argentina y está rompiendo la cadena de pago y obviamente debilita segmentos empresarios importantes, sobre todo a nivel pyme. La combinación expresa entonces un escenario recesivo que tiene muchas complicaciones y que no se va a resolver rápidamente en términos del daño que ha generado en las cadenas de valor y en el nivel de consumidores. Yo, rescatando el poder adquisitivo de los consumidores, quiero rescatar 2 ejemplos de comentarios que recibí de empresarios en los últimos 20 días o un mes. El primero es de una reunión en Río Tercero, en Córdoba, donde el gerente de la cooperativa eléctrica de Almafuerte, se ubica en la localidad que está al lado. En realidad el gerente de la cooperativa eléctrica me dijo: hemos enviado 700 intimaciones de corte del servicio de energía eléctrica. 700 intimaciones sobre un padrón de 5.000.
Almafuerte no es una localidad de Santiago del Estero, del Chaco, estamos hablando de la región pampeana, comunidades relativamente ricas, ¿puede ser? Si estamos hablando de intimaciones de corte del servicio de casi el 15% del padrón, en una localidad cercana a Río Tercero, agrícola, manicera, quiere decir que estamos hablando de un daño fuerte, ¿puede ser? En términos del poder adquisitivo de mucha gente. Y el segundo comentario lo recibo de el gerente de un Banco Nación, no voy a decir de dónde, que hace 20 días me hace esta consideración. Era el mismo gerente de Banco Nación que el año pasado me había dicho, ya a mediados de año, que había una preocupación muy grande en el banco y en todos los bancos, porque una parte importante de la gente que tenía cuentas con tarjeta de crédito solo estaba pagando el mínimo de la tarjeta para que no se la cortaran. Con lo cual se estaba ampliando un muerto, para decirlo así, a una tasa que hoy está en el 120% anual. Pero este gerente ahora me hace otra consideración y me dice, yo me puse a mirar lo que estuvo pasando ahí con esas cuentas y me encuentro que en la mayor parte de esas cuentas no es que en realidad esa gente o esa familia está endeudándose porque quiere cambiar el plasma del televisor, sino que lo que percibo es que es un proceso de endeudamiento en el supermercado para comer. Esto está marcando lo que está ocurriendo en segmentos importantes de la sociedad argentina. Por lo tanto, nuestra lectura con respecto a esto, que vamos a ir chequeando en un rato, es que si bien el piso de la recesión está planteado para mediados de este año, digamos junio, para poner un punto de referencia, en realidad el tema de recuperación del consumo interno va a ser un tema delicado, muy lento, que por supuesto va a afectar a todos los segmentos empresarios que están básicamente vinculados al mercado interno y donde no hay que hacerse muchas expectativas con respecto a una recuperación rápida del consumo, y yo digo, me atrevo a decir, gane quien gane las elecciones. No hay elementos mirando al 2020, porque la magia no existe, de que alguien pueda generar una recuperación del consumo frente a la pérdida que se ha generado. Vamos a volver sobre esto porque obviamente es un tema de impacto directo sobre el mercado de las carnes. Ahora, parte de lo que ha ocurrido tiene que ver con la situación de la conducta del Banco Central de la República Argentina. Porque frente a todo este proceso que ocurrió en los últimos 2 o 3 años de deterioro de la actividad económica, hay muchas miradas con respecto al déficit fiscal, pero nosotros queremos poner un punto serio, porque nos interesa para un debate posterior con ustedes con respecto al rol de las exportaciones de carne, en relación al tipo de cambio. Este gráfico mide, dice tipo de cambio real multilateral, mide la relación del peso argentino, no solo con el dólar, sino con el conjunto de monedas con las cuales la Argentina tiene una relación comercial relevante. O sea que mide la relación del peso argentino con el dólar, pero también con el euro, con el real brasilero, con el peso chileno, etc. Y obviamente que compara además la inflación, el impacto de la inflación. Fíjense, al comienzo del gráfico, es diciembre del 2015. Ese era el tipo de cambio que teníamos cuando el ministro de Economía se llamaba Axel Kicillof. Un tipo de cambio bajísimo que pisaba todas las exportaciones, puede ser, nos quitaba claramente competitividad y limitaba fuertemente la posibilidad de exportación. Ahora, ¿por qué no había corrida cambiaria con aquel tipo de cambio tan bajo? Ustedes lo saben, puede ser, porque estaba el cepo, porque había un montón de regulaciones que evitaban la explosión cambiaria. El nuevo gobierno decide salir del cepo, ustedes recordarán, el presidente del Banco Central era Alfonso Prat de Gaich, ahora en diciembre se hace la salida del cepo, y el tipo de cambio pasa allá arriba. Aquel punto allá arriba en el gráfico, en realidad se consideraba un punto competitivo. Se consideraba un punto competitivo. Y en realidad ese punto competitivo expresaba en dólares, si ustedes recuerdan, el dólar pasó de 9,50 a 15 pesos, ¿recuerdan? En ese salto. Ese salto del tipo de cambio ahí mostraba un nivel ya de competitividad. Ahora, fíjense lo que pasó en los 2 años siguientes, los 2 años y medio siguientes. El tipo de cambio vuelve a atrasarse, ¿sí? Vuelve a atrasarse. Ahora, ¿en realidad lo que hubo fue una baja nominal del dólar? No. Lo que hubo fue que la inflación fue subiendo a un ritmo mayor que el dólar. Y esto obviamente generó esa palabra que siempre usamos, atraso cambiario. Nuevamente atraso cambiario. Y digamos algo que muchos de ustedes, los más grandes, saben perfectamente. Cada vez que la Argentina ha tenido atraso cambiario, se terminó estrellando.
en la década del 90, en realidad después, posteriormente, en la década o con Martínez de Oca, quien fuese. El atraso cambiario que se generó ahí explica esto, por ejemplo. Este es el balance comercial de la Argentina. Fíjense el año 2017, un saldo negativo, nuestra relación comercial con el resto del mundo, un saldo negativo de 6.500 millones de dólares. Es el peor saldo comercial de la Argentina en su historia. Ustedes ahí por la sequía. No, la sequía fue en el 2018, no en el 2017. Lo que está expresando ese balance comercial tan negativo es precisamente apertura comercial irrestricta y atraso cambiario. Y eso, por supuesto, generó además, y volvemos al tipo de cambio, una bicicleta financiera descomunal. Una bicicleta financiera descomunal. Y una pérdida de competitividad muy importante. Ustedes recordarán las imágenes de televisión, la cola de los autos pasando a Chile a comprar televisores. Bueno, yo tengo una casa en Villa General Belgrano, en Córdoba. Y en el 2017, en octubre, el intendente de Villa General Belgrano había hecho un numerito y me lo mostró. Me dice, mira Carlos, 15 días en un hotel all inclusive en República Dominicana sale más barato que 10 días en una cabaña en Villa General Belgrano. ¿Qué significa eso? Atraso cambiario. El tema es que ese atraso cambiario además generó una bicicleta financiera tremenda. Si yo me juntaba con alguno de ustedes, un inversor, supongamos en Estados Unidos, en el 2016, 2017, con cualquier inversor en Estados Unidos, y la tasa de interés en un plazo fijo en un banco en Nueva York era el 2% anual. Y yo le decía, no, pará, llevemos la plata a la Argentina, llevemos los dólares a la Argentina, los cambiamos por pesos, nos subimos a una licitación del Banco Central de un instrumento que se llama LEVAC, ¿se acuerdan? Y empezamos a jugar ahí, renovando los LEVAC, los renovamos, y al año nos volvemos a pasar a dólares y nos volvemos. ¿Cuál fue la rentabilidad de los que hicieron eso? En el 2016, 2017, en promedio 20% anual en dólares. O sea que un inversor que venía de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, donde fuese, conseguía en la Argentina una rentabilidad financiera en un año que en su país de origen le hubiera llevado casi una década. Ahora, si ustedes los invitan a participar de una fiesta así, porque digamos que la Argentina es un país generoso, puede ser, si ustedes los invitan a participar de una fiesta así como inversores, ¿qué van a hacer? Van a estar con la oreja prendida, puede ser, porque ustedes saben, cualquiera que está participando en una cosa así, sabe que eso no puede durar, no sé qué les parece. En algún momento eso explota. Y en realidad, por supuesto que iba a explotar. Y los inversores externos que venían a bicicletear, por supuesto que estaban con la oreja atenta de que eso fuera a cambiar. En diciembre del 2018, comienzo del año pasado, en enero del 2018, el Fondo Monetario hace su informe anual de todos los años, y en ese informe dice, van a subir las tasas de interés en los Estados Unidos. No era ninguna cosa que no se supiera. Van a subir las tasas de interés en Estados Unidos. Como van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, el dólar se va a revaluar en el mundo frente al resto de la moneda del mundo. Tampoco hay que ir a Harvard para darse cuenta de eso. Y entonces el Fondo Monetario dice, va a haber devaluaciones generalizadas en todo el mundo a lo largo del 2018. Y el Fondo Monetario termina diciendo en ese informe, hay dos países que son particularmente vulnerables frente a esta situación: Turquía y la Argentina. Dicho por el Fondo Monetario en enero del 2018. Y no es que nos tocó estar en ese listado por sorteo, ¿está bien? Sino que estaba expresada claramente una situación de vulnerabilidad. Ahora, cuando un inversor que estaba bicicleteando y sacando esta rentabilidad vio el informe del Fondo Monetario, ¿qué hizo? Listo, me voy. Está puesta la señal de que me tengo que ir. Y ahí están los dos golpes de evaluatorio que nos comimos el año pasado en el marco de la corrida que se generó. Y entonces fuimos a pedirle al Fondo Monetario Internacional la plata que se habían llevado de lo que habían hecho la bicicleta. El tema es que el acuerdo con el Fondo Monetario exige dos cosas básicamente, que de hecho se están cumpliendo. Porque pensemos en esta lectura, dicho burdamente, vamos al Fondo Monetario y le decimos, préstame dólares. Son organismos diplomáticos, por supuesto, pero pensemos que nos dirían esto: vamos, ¿querés que te preste dólares para que los argentinos compren televisores en Santiago de Chile?
o para que se vayan de vacaciones a Santo Domingo, lo primero que nos pidieron que fue dólar más alto, puede ser, devalúen para terminar con esta fiesta y que el país empiece a generar ¿qué? Divisas genuinamente. ¿Para pagar qué? La deuda. Pero además, la deuda la tiene que pagar el gobierno argentino. Entonces, además, el Fondo Monetario nos exige dos cosas. Que convengamos. Las dos cosas que exige el Fondo Monetario son las que le pediría cualquier acreedor al que le está prestando plata. Le está diciendo, vos tenés que generar dólares genuinamente, y ahí está el balance de pagos, y además tenés que equilibrar las cuentas fiscales. ¿El gobierno argentino está cumpliendo esas dos cosas? Sí, las está cumpliendo. El balance comercial de este mes, del mes pasado, ya dio positivo. ¿Usted anda positivo porque estamos exportando mucho más? No, porque con la recesión que tenemos, las importaciones se derrumbaron. Entonces da positivo, obviamente. Ahora, va a dar positivo además porque ahora recuperamos cosecha, empiezan a aparecer un montón de cosas. Y va a dar muy positivo, ¿no? Fíjense que el balance que dijimos en el 2017 dio 6.500 millones en contra. Es posible que este año el balance comercial sea positivo en 10.000 millones. Es un tema que vamos a recuperar en un ratito porque ciertamente la Argentina en este punto se da vuelta como un gato en términos de recuperar capacidad de pago, ¿no? Recuperar capacidad de pago de su deuda. Y de hecho también se están equilibrando las cuentas fiscales. Usted dirá, ¿y por qué? Porque la mejor manera de equilibrar las cuentas fiscales es una buena inflación. Es una buena inflación, porque eso licúa el gasto público. En febrero de este año, las cuentas fiscales del gobierno argentino dieron superávit. Ustedes dirán, ¿cómo hicieron? Lo que pasa es que, acá entra la medición interanual. Si yo miro el gasto público de febrero de este año, con respecto al gasto público del año pasado, subió 30% el gasto público. Pero la recaudación interanual subió el 48%. Ahora, ¿subió el 48% porque la economía está creciendo? No, porque hay inflación. Entonces una inflación va licuando las cuentas fiscales a nivel primario, como se les dice. Es decir, sin considerar que el pago de intereses de la deuda. Las cuentas fiscales de febrero dieron 6.500 millones de dólares positivas a nivel primario. Si considero los intereses de la deuda, me da 4.500 en contra. Por eso el Fondo Monetario ahora insiste, y ustedes han escuchado lo que pide. Ahora está pidiendo eliminación de las exenciones y está pidiendo eliminación del monotributo para ir por un proceso, digamos, de mayor fortaleza de la cuenta fiscal. No sé, pensémoslo juntos, ¿qué chance hay de que el gobierno argentino pueda hacer eso antes de la elección? Eso no va a ocurrir, obviamente no puede ocurrir, pero expresa ciertamente hacia dónde va la lectura de lo que el gobierno tiene que hacer para cumplir los compromisos con el fondo. Esta fórmula nos ayuda a mirar la película de lo que está pasando. Es la fórmula que calcula el nivel de actividad económica de un país, de cualquiera. Esta fórmula está en la clase de Introducción de Economía en una facultad en Rusia, en Tanzania o en Estados Unidos. Es la fórmula universal que aplicó Naciones Unidas para ver cómo funciona la actividad económica de un país. Y la actividad económica de un país anualmente considerada depende de esas 5 variables que están ahí. Depende del consumo durante un año de la sociedad. ¿Cuánto consume la sociedad en un año en bienes y en servicios? Depende de esa ahí que es inversión, pero no inversión financiera, sino lo que una sociedad invierte en bienes de capital, en tecnología, en equipamiento, durante un año. Depende del nivel del gasto público, de la nación, de las provincias, de los municipios, porque cuando el Estado gasta plata, la economía se mueve, ¿puede ser? Si el Estado dice, voy a hacer una ruta, obviamente tiene que gastar cemento, camiones, sueldos, etc. Se suma la X esa que son exportaciones, lo que un país le vende al mundo en un año, y se restan las importaciones. Pero hay que decir una cosa, las más importantes de las 5 variables son las 3 primeras. Solo el consumo representa el 65% de la explicación de la fórmula. ¿Qué suponen ustedes que está pasando con el consumo? Obviamente está cayendo. En la economía queremos ser más prolijos, entonces decimos se está desacelerando. Una frase más piola, digamos. La inversión, ¿qué les parece que está pasando ahí? Es tremendo lo que pasa con la inversión porque se juntan varias cosas ahí. Muchos segmentos industriales están trabajando con la mitad de la capacidad instalada ociosa. ¿Qué van a invertir si tengo la fábrica parada? Pero además que el juego de nuevo es la tasa de interés, puede ser.
¿Quién va a ir a pedir un crédito para invertir con esta tasa de interés? Y además está el costo de oportunidad de lo que representa la tasa de interés. Y acá les cuento una anécdota. Con productores ganaderos de La Pampa, el año pasado, a mediados de año, decíamos, los filoteros se están fundiendo. Entonces, a comienzo del 2019 va a haber un problema de oferta. Entonces hay una oportunidad para entrar. ¿Qué hizo ese grupo de productores pampeanos? Mirando esa película, decidió comprar anticipadamente animales en noviembre, pagándolos en noviembre, para recibirlos en marzo. Una buena decisión. Ahora, una buena decisión comparando la rentabilidad ganadera del año pasado con la que ellos estaban tomando ahí. Ahora, si la comparo con la tasa de interés, y seguía siendo una cosa que no tenía sentido, puede ser. Cuando uno mira esta tasa de interés, dice, ¿qué rentabilidad de negocio funciona? A lo mejor venta de droga, no sé, habría que calcular el margen bruto, digamos, a ver si cierra la comparación. Está claro que estamos frente a una situación complicada en términos de esa lectura, y la tasa de inversión en general en la Argentina está paralizada. A lo cual hay que sumar también la incertidumbre política, ¿no es cierto?, frente a las elecciones, que también contribuye. El gasto público en términos reales tiene que bajar porque es el acuerdo con el Fondo Monetario. De tal manera que fíjense lo que expresa el Congo. Esta es una situación donde el Fondo Monetario dice que la actividad económica de la Argentina este año va a caer entre un 1 y un 1,5%. Usted, pero no dijiste que en junio se toca el piso de la recesión. Sí, pero como la recuperación posterior va a ser sumamente débil, no alcanza a compensar el proceso de la caída del primer semestre. Entonces todo el análisis anual sigue dando negativo para la economía argentina a lo largo de este año. No es una opinión mía, es lo que piensa el Fondo Monetario, el Banco Mundial y cualquier consultora que ustedes puedan analizar, ¿no es cierto? Ahora, en ese contexto, el gobierno argentino obviamente que está muy preocupado por el tema inflacionario. Y acá vamos a lo que ustedes charlaban hace un rato, en términos de las proyecciones con respecto a la cuota social. Acá tenemos un abanico de opiniones de consultoras en relación al tema de inflación este año. Marzo, abril y el año completo. Si alguno de ustedes se pone a hacer un numerito, dirá, no me cierra esto, porque la tasa de inflación de estos primeros meses es muy alta. Si la anualizo no me da el valor anual, puede ser, me tendría que dar más. Lo que pasa es que la lectura es que efectivamente la tasa de inflación va a bajar en los próximos meses. Ustedes dirán, esto ya lo escuché y no funciona. Bueno, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno argentino para enfrentar la inflación? Que tiene que ver obviamente con el tema electoral, puede ser. Claramente con el tema electoral. El gobierno interpreta que si la inflación continúa en los niveles actuales, esa situación lo perjudica fuertemente en términos de la elección de octubre. Entonces el principal objetivo de política económica del gobierno en este momento es de comprimir la inflación. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia tiene varias patas. Una es seguir sosteniendo tasas de interés altísimas en pesos para secar la plaza. Lo segundo es evitar un golpe devaluatorio, ¿puede ser? Evitar un golpe devaluatorio es vital. El gobierno puede ir acompañando una suba del dólar gradual, pero de ninguna manera puede convalidar un golpe devaluatorio adicional, y esto lo vamos a chequear en un ratito. Lo tercero que lo estamos viendo es que el gobierno decidió acordar con las empresas energéticas de combustible lo que está acordado por los contratos. Lo que se ha hablado es, hagan los aumentos que quieran o que tengan que hacer en términos de abril, pero después de mayo